Muy buenas a todos, aquí Javi. Vamos a hablar hoy de los NTPs, ¿vale? Un poco en oposición a lo que hemos hecho en anteriores vídeos con el NTP, con el NFP. Bueno, os voy a dar algunos datos, ¿vale? Algunas, digamos, impresiones, como siempre, algunas notas características. Y nada, pues para ayudaros a verlo. A ver, en primer lugar, una cosa que les ocurre, ¿no? a determinados tipos, ¿vale? Porque es una cosa que es común a una diferencia que hay entre los tipos que tienen una función de decisión como primera y última función y tipos que tienen una función de percepción como primera y última función. ¿Vale? En el primer caso, los que tienen funciones de decisión como INTPs, ISFPs, ¿no? IPs y EJs básicamente, ¿vale? Versus tipos que son IJs y EPs, ¿vale? Los primeros tipos son tipos que suelen tener una tensión con la gente, ¿vale? Su vida está centrada o bien en cómo satisfacer a los demás o bien en cómo hacer que los demás vean, digamos, accedan a mi individualidad, me comprendan, me entiendan, ¿vale? Estos son los primeros tipos, ¿vale? IPs y EJs, frente a los IJs y EPs, ¿vale? Los IJs y EPs son los tipos que tienen una tensión frente al, digamos, orden, caos, información flotante yendo de un lado a otro, ¿vale? En el caso de los IJs, ¿vale? Entre los que estarían pues yo mismo, INFJ, INJ, ¿vale? Estos tipos van a tener digamos, una tensión con el control, con intentar controlar mi vida, el camino por el que yo quiero ir, y siempre vas a tener la última función intrometiéndose, ¿vale? La sensación extrovertida, pues metiendo caos, ¿vale? Metiendo de manera extrovertida todo el caos alrededor para que yo no pueda alcanzar mi plan. Y por último vas a llegar al punto que es donde quiero llegar, de los EPs, ¿vale? En este caso están NFJs, NFPs y NTPs, ¿vale? En este caso van a tener una tensión precisamente esa tensión entre la intuición extrovertida, que siempre quiere explorar nuevos mundos, nuevas cosas, nueva gente, una necesidad constante de abrir posibilidades, frente a la sensación introvertida que tienen al final, que es ese control que se quiere ejercer sobre ellos para que se enfoquen en un rumbo, que es todo lo contrario que ellos quieren hacer, ¿no? Entonces esa función va a parecer opresiva. El tipo en el que he visto más esto manifiesto es en los ENTPs, ¿vale? Porque además los ENTPs tienen como una especie de aversión a la estructura, ¿vale? Los NFPs, por lo menos, en el tipo que mencioné antes, en el anterior vídeo, los NFPs tienen por lo menos ese pensamiento extrovertido que les va a dar algo de estructura lógica al entorno en el que ellos viven y va a intentar trabajar y hacer las cosas de manera secuencial. Los ENTPs no, los ENTPs viven en el mundo más social, extrovertidamente es en un mundo más social, en un mundo de interactuar con los demás y con las otras personas y demás, lo cual pues no sigue una estructura lógica, y la lógica va internamente, ¿vale? Si es que al final acceden a esa función de pensamiento introvertido. Entonces, ¿qué va a pasar con los ENTPs? Los ENTPs, no voy a centrar este vídeo en ENTPs racionales y emocionales por la misma razón que me pasó con los NFPs, pero sí es verdad que los NFPs, en los que tienen algo más de, digamos, su razón como función un poco más fuerte, son NTPs que
que son un poco más antisociales, ¿vale? Que van un poco más a lo suyo, que son un poco más, digamos, fríos para los demás, que no son tan abiertos, que no están tan dispuestos a hacer la última moda o comportarse como los demás lo harían para encajar, mientras que los ENTPs, que sí que tienen ese sentimiento extrovertido más abiertos, sí lo harán. Y van a ser especialmente buenos en ello porque los ENTPs tienen, digamos, como par de funciones extrovertidas la intuición y el sentimiento extrovertido. Entonces es una función que va a buscar posibilidades y que se va a adaptar muy bien, ¿vale? Porque al final la intuición extrovertida capta patrones del entorno. Entonces es una función que permite la improvisación, que permite la adaptación, y los ENTPs van a ser buenos en eso, en adaptarse y en mimetizarse casi perfectamente con su entorno y con la gente con la que están. Aunque ellos se puedan llegar a sentir de manera completamente diferentes, incluso solos alrededor de esta gente. Esto también les pasa a los ENFPs, ¿eh? Pero los ENTPs yo creo que en un grado un poco mayor, ¿vale? Los ENTPs se van a sentir solos alrededor de los demás y no van a encontrar muchas veces ese foco, a no ser que sean ENTPs que tengan pensamiento introvertido más desarrollados que el pensamiento introvertido, ¿vale? Es decir, los ENTPs más racionales van a ser ENTPs que no van a estar tan, digamos, apegados a la gente, porque el pensamiento introvertido es una función que, al ser introvertida, busca la autenticidad y la fidelidad a sus propias ideas, y por lo tanto no van a estar tan siguiendo las últimas tendencias constantemente, mientras que los ENFPs de corte un poco más emocional sí que van a estar un poco más pendientes de eso, ¿vale? Entonces, volviendo a la idea del caos, ¿no? y a la idea de este orden, es muy importante, ¿vale? Porque es la intuición extrovertida que busca constantemente esas posibilidades, ¿vale? Y esto se va a manifestar en diferentes ramas, ¿vale? Los ENTPs, por lo general, yo nunca he visto un ENTP que sea bueno con el dinero. Los ENTPs son, yo creo que los tipos que peor he visto gestionar. Esto es anecdótico, ¿vale? No significa que si eres bueno con el dinero no eres ENTP, o que si eres malo lo seas, ¿vale? Pero digamos como características. Por favor, tomad esto como características generales que en su conjunto pueden indicar algo. O sea, quedaros con el porqué, el camino por el que he llegado ahí, porque puede manifestarse en acciones completamente diferentes, ¿vale? Pero eso, los ENTPs, por lo general, los ENTPs que yo he visto ven posibilidades constantes, y cuando tienes pensamiento introvertido en lugar de sentimiento introvertido, ¿vale? Digamos, los ENFPs tienen sentimiento introvertido, los ENTPs tienen pensamiento introvertido. Pues las personas que tienen pensamiento introvertido y no tienen el sentimiento extrovertido muy desarrollado, muchas veces pueden tener dificultad para saber lo que emocionalmente les gusta, lo que emocionalmente queda bien. Entonces, digamos, se fijan en la opinión de los demás, ¿vale? En la tendencia, si esto les queda bien o tal. Y los ENTPs más emocionales pueden desarrollar un poco de complejo con respecto a su vestimenta y su apariencia, precisamente porque ese sentimiento es extrovertido, es decir, estoy pendiente de la reacción emocional de los otros y no de la mía. Cómo reacciono yo emocionalmente ante un vestido o ante una prenda que me gusta, estoy pendiente de cómo reaccionan los otros. Entonces, esto al final, las personas que tienen pensamiento introvertido pueden encontrar bastante difícil saber lo que a ellos emocionalmente les gusta en cuanto a digamos, prendas y cosas accesorias, ¿no? Pueden saber lo que tiene sentido para ellos, pero no lo que emocionalmente, ¿vale? En el terreno emocional les puede llegar a gustar. Esta intuición extrovertida, ¿vale? Bueno, entonces eso es lo que muchas veces conlleva ese caos del que hablaba al principio de los ENTPs. Lo mismo les ocurre con su carrera, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Entonces los ENTPs pueden al final caer en una especie de deriva en la que dan muchas vueltas a lo largo de la vida sin saber qué es lo que realmente pueden hacer. Y eso además es especialmente
complicado para los ENTPs, ¿vale? Porque los ENTPs, a pesar de llevar dar estas vueltas a lo largo de la vida, muchas veces, casi siempre son calificados por sus profesores como personas muy inteligentes. Y mucha gente se lo va a decir, porque son personas que tienen mucha facilidad para relacionar ideas, y como tienen el pensamiento introvertido, esas ideas se relacionan de manera lógica, ¿vale? Y al final tienen bastante destreza en hacer conexiones, inferencias que normalmente a otras personas les requiere que les hayan explicado antes, ¿vale? Como los NTPs tienen facilidad para ver esos patrones, pues pueden llegar, digamos, a relacionar los conceptos y llegar antes que los demás a eso, y suelen ser bastante rápidos, ¿no? Y ese es también otro factor de la agilidad mental que pueden llegar a tener los NTPs, porque el pensamiento introvertido, por ejemplo, de un INTP es más pausado porque tiene que pasar por el proceso introvertido del pensamiento, mientras que para los NTPs, digamos que la intuición extrovertida es más ágil, es más rápida, tiene más chispa, ¿no? Entonces, pues hace esas conexiones de manera bastante más rápida. Toda esta rapidez mental y hiperactividad mental incluso que se puede dar en los ENTPs les puede llegar a causar una sensación de descontrol mental a los ENTPs, ¿no? Y son también, como los ENFPs, por esa intuición extrovertida alta, bastante dados a la ansiedad, a poder llegar a tener bastante ansiedad, ¿vale? Porque la intuición extrovertida es una función que deja pasar las posibilidades a través de la mente, y ya se han instalado allí. Las posibilidades se ven como reales porque es su forma de percepción. Mientras que cuando es intuición introvertida, las posibilidades externas están bloqueadas porque yo proyecto sobre la realidad mis propias posibilidades, mientras que la intuición extrovertida las capta de fuera. Por tanto, si son abundantes y son oscuras, pues causan ansiedad, ¿vale? Y entonces los ENTPs y ENFPs son tipos que pueden estar bastante dados a la ansiedad cuando se conjugan un montón de miedos en ellos, ¿no? La intuición extrovertida con sentimiento extrovertido en ENTPs, muchas veces por ese efecto de mimetización y de, digamos, que con la intuición extrovertida adaptarse al entorno y el sentimiento extrovertido captar la parte emocional del entorno, les puede hacer muy buenos escuchantes, muy buenos oyentes, muy buenos empatizadores y simpatizadores con la gente. Por lo que no es extraña la confusión de que pueda tener un ENTP con ser INFJ por las descripciones estereotípicas que se hacen de los INFJs, de entender muy bien a los demás, y etc. Eso es una característica que también tiene en gran medida en la intuición y el sentimiento extrovertido de los ENTPs. Entonces ellos pueden captar bastante bien qué es lo que otra persona piensa y siente con respecto a ellos, y también empatizar bastante bien. La intuición extrovertida, al ser tan abierta, tan amplia, tan adaptable, también va a ser un terreno muy bueno para los demás, para contarle sus experiencias y sus sufrimientos, porque la intuición extrovertida permanece abierta y no juzga, ¿no? Y eso es todo lo que busca alguien que quiere contarle algo a otra persona, ¿no? ¿Qué pasa con los ENFPs? Esto va a ser más pronunciado en los ENTPs que sean más racionales frente a los que no sean más emocionales, pero va a ser esa honestidad brutal, esa sinceridad. La sinceridad de un ENTP suele doler a los que pues no la esperan, ¿no? Especialmente cuando está rodeada de tanto sentimiento extrovertido, de comprensión y demás. Pero si en algún momento el ENTP te dice la verdad, a los demás les suele doler, ¿vale? Lo que le dice el ENTP. El ENTP puede ser brutal, digamos, es lo que en inglés se suele llamar brutal honesty, ¿no? Que los ENTPs pueden ser bastante sinceros y francos,
¿no? Con lo que piensan, ya sea con respecto a otros o con respecto a sí mismos, ¿vale? Y decir la verdad sin ningún tipo de aditamento o de añadido, o de edulcorante, ¿no? Simplemente dicen la verdad y puede llegar a doler bastante, ¿no? Porque los ENTPs tienen pensamiento introvertido y la manera de pensar dentro de su cabeza es lógica, ¿vale? Entonces, pues ven las cosas tal y como son. Otra cosa ya es que a pesar de ver la verdad, se puedan controlar a sí mismos por esa intuición extrovertida que les hace perseguir las posibilidades arriba y abajo. Los ENTPs también, digamos, viendo ese otro lado de la buena conversación con los demás, pueden llegar a ser bastante buenos conversando, ¿no? Con los demás. Es una cosa que es uno de los rasgos que puedes llegar a ver más repetido de los ENTPs en descripciones de internet y demás, porque los ENTPs tienen esa intuición extrovertida que hace humor y que además digamos que convierte las cosas en interesante, ¿no? Porque genera un montón de conexiones que a los demás les gusta ser llevados por esas conexiones novedosas, ¿no? Porque al final reflejan diferentes maneras de mirar la realidad y es una manera de ver la realidad, digamos, juguetona, por definición prácticamente. Pero también, como tiene esa parte de conexión y especialmente acompañada con pensamiento introvertido, tiene esa mezcla de interés y profundidad que es complicado encontrar, lo suelen tener en muy buena proporción, y en los ENTPs pues puedes estar todo el día de broma, pero también puedes llegar a conversaciones complejas, profundas y muy interesantes, sobre los que además a ellos en particular les suele gustar reflexionar y hablar bastante. Y bueno, suelen ser también, por supuesto, bastante diestros con las palabras, y ese pensamiento introvertido, al tener que estar colocando las cosas de manera lógica, les va a hacer que sean escépticos, ¿no? Porque al final el pensamiento introvertido es esto: yo creo una serie de bloques en mi cabeza, contrasto con la realidad y si no cuadra, que alguien me explique qué es esta realidad, o tengo que reevaluar la realidad o me tengo que reevaluar a mí porque aquí hay algo que no cuadra y uno de los dos está mal, ¿no? Entonces el pensamiento introvertido va a tener más la tendencia en buscar esos fallos en la realidad porque lo que yo tengo dentro ya ha pasado el filtro, pero ese pensamiento introvertido le va a hacer naturalmente escéptico hacia lo demás, ¿no? Más en la intuición extrovertida, que le va a estar haciendo ponderar posibilidades constantemente, ¿no? Entonces podría ser esto, sí, me traes esta realidad, pero podría no ser, ¿no? Entonces pues el sentar cátedra sobre algo les resulta complicado. Lo voy a dejar aquí. Es verdad que en todas esas características, y lo estoy haciendo de manera consciente, no estoy integrando mucho la sensación introvertida, ¿vale? Pues os habéis dado cuenta tanto en este como en el vídeo pasado del NFP, no he hecho mucha mención a características que tengan que ver con la sensación introvertida, principalmente porque están bastante integradas en la sensación, en la primera función, porque la exageración de esa primera función es el reverse, es lo que, digamos, es el negativo de la última función, es lo que no haces. Todo lo exagerado que tiene la intuición extrovertida es por la falta de sensación introvertida. De todos modos, hay una nueva pieza de comprensión muy interesante que me vino este fin de semana sobre la sensación introvertida, que ya introduciré en algún otro vídeo, que me ha ayudado a entender todavía mejor la intuición extrovertida. Pero bueno, esto lo dejamos para otro vídeo. Espero que esto haya sido interesante y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.